Buenas noches, gracias por acompañarnos de nuevo en Acción Positiva. Acá seguimos pues en esta nuestra Guatemala que siempre vive enfrentando problemas de todo tipo. En la actualidad estamos saliendo del impacto meteorológico de Julia, esa huracán en su momento, tormenta tropical, depresión tropical, dependiendo de los puntos donde fue pasando a lo largo del istmo centroamericano, golpeando con fuerza Nicaragua, Honduras, El Salvador, las costas del Pacífico, pero llevando la lluvia prácticamente a todo el territorio de nuestro país y de toda el área. Obviamente, estos grandes efectos de los que son estos naturalmente, los efectos de estos, espérenme, ya estoy perdido, vamos a paremos ahí. ¿Cómo se llaman de estos efectos meteorológicos? ¿De estos qué? Depresiones tropicales. No, de estos, pero ¿cómo se llaman esas cosas? ¿De estos qué? Eventos. Eventos, sí, algo así. Es otra palabra que se usa, ¿sí? Bueno, voy a darle ahí, vamos a ver. ¿Empezamos? ¿O no solo desde la segunda, verdad? Vamos, sí. 3, 2, ya. Naturalmente, los daños que causan estos eventos naturales tan fuertes, pues son muy grandes. Y sabemos nosotros perfectamente que nuestra área centroamericana, Guatemala en particular, es incluso el 7º país en el mundo más vulnerable a todos los daños de la naturaleza. Desafortunadamente, no solamente tenemos nosotros los daños de la naturaleza, porque aunque estos son severos y han sido repetidos, lo que desafortunadamente y realmente ha causado los serios problemas que enfrentamos son los años de corrupción que han venido acumulándose, en los cuales la obra pública ha sido un botín, porque todos estos eventos naturales no solo ocurren en Guatemala. Recientemente en Florida hubo efectos muy grandes de Ian, un huracán que causó muchísimo daño. Pero allá la infraestructura es mejor. Acá lo que sucede es que la infraestructura se vuelve realmente una parte grande del problema. ¿Por qué? Porque la obra pública se ha convertido en el botín en el cual se alimenta la corrupción. Y entonces nosotros vemos cómo obras recientemente construidas, pues prácticamente terminan en grandes agujeros, como hemos visto en Villanueva, terminan obviamente en puentes que se caen, terminan en carreteras que se hunden en diferentes formas. Por otro lado, siempre se menciona, no hay conversación en la cual no se diga, miren, ahí sigue el puente de los esclavos parado, ese famoso puente que fue construido en los años 1500 y que desde entonces ha resistido los embates de la naturaleza, ha resistido las crecientes de los ríos, ha resistido terremotos, ha resistido de todo, y sin embargo los puentes actuales desafortunadamente se caen a la primera. Hemos visto nosotros como, por ejemplo, en el área de Villanueva. En el área de Villanueva hemos tenido una enorme cantidad de agujeros, incluso han habido fatalidades, mujeres guatemaltecas que perdieron su vida en una forma verdaderamente inaceptable, porque no tenía que haber sucedido. Pero bueno, entonces, ¿cómo es posible que nosotros, después de que esto viene año tras año tras año, nada nuevo? Incluso tenemos sistemas para prevenir, digamos, lo que está sucediendo, pero encontramos con que realmente pareciera que cada año es peor. Cada año tenemos más daños en lo que está sucediendo, la infraestructura queda más dañada. Voy a parar ahí. ¿Ya? 4 minutos. Estructuras espectaculares, por ejemplo, pues el puente Belice, ese puente que fue inaugurado por el presidente Idígoras Fuentes durante su gobierno, que costó 1.5 millones de quetzales de aquella época, pues ahí está todavía. Obviamente ya dañado, obviamente hay que reconstruirlo, pero ahí está dando servicio.
Ahora se va a construir un nuevo puente, lo cual está bien, porque realmente el incremento en el tráfico y la necesidad lo hace necesario. Sin embargo, cuando nosotros vemos que ese nuevo puente va a costar 1.8 millardos, pues dice uno, bueno, pues realmente qué explosión de costos. Ojalá que sean ciertos, ojalá que el resultado sea bueno, pero como que nosotros lo que vemos siempre es que vamos para atrás. En vez de que la obra sea mejor, termina siendo peor. No nos para el efecto de la naturaleza. Y sin embargo, desafortunadamente, en este gobierno, por ejemplo, y en muchos de los anteriores, hemos vivido en estado de calamidad tras estado de calamidad. Tan es así que los guatemaltecos dicen, mire, esto ya no es un estado de calamidad, es una calamidad de estado, porque todas estas situaciones realmente que debían de resultar en cosas positivas para la población se pierden en la más absoluta corrupción. La ayuda no termina llegando, no termina beneficiando a los damnificados, sino que se vuelve la fiesta de muchos constructores y de muchos políticos corruptos que terminan realmente saciando su insaciable apetito para seguir robando. El estado de emergencia tiene una razón de ser, pero el abuso de los mismos verdaderamente ha llevado a una enorme desconfianza. Los guatemaltecos ya no creemos, es más, nos ponemos a temblar cuando el gobierno sale con que quiere poner estado de emergencia. Nos llena de indignación cuando 110 diputados corren a aprobar un estado de emergencia en una forma prácticamente irrisoria, porque ni siquiera analizan, no le ponen ningún límite ni nada. Pero desafortunadamente en eso estamos viviendo. Como reiteramos, peor que los efectos de la naturaleza están siendo los efectos de los políticos, aprovechándose del dolor de la población para seguirse enriqueciendo. Claro que un sistema necesita ser organizado. Y en Guatemala en realidad existe un sistema de respuesta a las emergencias. Existe el Sistema Nacional Conred, que tiene una división desde la Conred local, la Conred municipal, la Conred departamental e incluso la Conred nacional. Pero todo esto solo funciona si se hace institucionalmente, si se hace con transparencia, si se hace en una forma limpia, pero cuando solo se hace para aprovecharse, esto no va a funcionar. Para tocar el tema de lo que está sucediendo acá con estos estados de calamidad, lo que está sucediendo que después de los mismos y después de que muchos millones se esfuman en obra pública que al año se está cayendo o incluso mucho tiempo antes, pues hemos invitado a alguien que ha estado trabajando en esa área, como es el ingeniero Alejandro Maldonado Lutomirsky. Él es ingeniero civil, es miembro de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. Fue secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred del año 2000 al 2004 y del 2008 al 2016. Integra también el Instituto Americano de Construcciones de Acero y es consultor en gestión de riesgos. Le damos la bienvenida al ingeniero Alejandro Maldonado. Bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy aquí a sus órdenes. Estábamos viendo ante la situación que estamos viviendo, que se vuelve intermitente, repetitiva y cada vez peor. Usted ha tenido algunas entrevistas como una persona conocida por ser un experto en este tema. Y, por ejemplo, en Prensa Libre, usted tuvo una publicación en la cual el título decía: la corrupción incrementa el riesgo de los desastres. Y nosotros hemos venido mencionando eso
de que la corrupción definitivamente es responsable de mucho de lo que ha venido sucediendo. Por ejemplo, usted también mencionaba, ingeniero, y decía en una frase específica citada, es evidente que si en vez de invertir en una buena construcción con materiales de buena calidad, los recursos se pierden en corrupción, esto nos hace más vulnerables. ¿Nos quiere comentar sobre estas temáticas? Por supuesto, de hecho, aquí hay por lo menos unos 3 o 4 componentes importantes que mencionar en relación a este tema. Primero que todo, que efectivamente uno de los indicadores que se usan a nivel internacional para medir la vulnerabilidad de los países es precisamente el nivel de corrupción. Y esto se debe a, uno, que la corrupción hace una inversión menos efectiva, que resulta en obras de menor calidad, ya sea por mala construcción, mala calidad de los materiales de construcción, o por otro elemento adicional, y es de que a veces se escogen diferentes obras en función de elementos de corrupción y no en qué es lo mejor para el país. Entonces ese tiene otro componente, y además hay algo que yo creo que es muy importante, y es de que la corrupción no es solo el tema relacionado con el dinero y con los pagos y las mordidas, sino también el hecho de aceptar un puesto para el que uno no tiene la capacidad, también es corrupción. Entonces eso resulta en que tenemos ambos frentes que hacerle, que afectan el tema de volvernos más vulnerables como resultado de esta corrupción. Porque imagínese, ingeniero, que realmente pues los políticos siempre saltan inmediatamente a echarle la culpa a la naturaleza. Obviamente la naturaleza tiene sus ciclos, se repiten constantemente. Somos un área vulnerable, un país muy vulnerable. Pero también pues hemos mencionado que otros países también lo sufren y sin embargo cuando la estructura, la infraestructura es sólida y bien construida, pues resiste obviamente mucho más. Usted sabe que en las redes sociales viven circulando muchas imágenes. Por ejemplo, había una imagen que circula en la cual alguien está calculando los costos en la era de la corrupción, ¿verdad? Y hace aquellas multiplicaciones que 2 por 2 no son 4, sino que 2 por 2 van saliendo por ser como 10,000, es decir, todos esos costos agregados. Hemos hecho programas recientemente en los cuales el ingeniero Galicia, por ejemplo, hablábamos sobre el caso del libramiento en Chimaltenango y el hecho de que toda esa obra ha sido hecha con mala planificación, con mala supervisión y que no ha sido necesariamente hecha siguiendo los mejores cánones en los cuales se deben de construir las cosas bien para que resistan. Pero ¿cómo enfocar el tema este de la corrupción, ingeniero? Porque incluso usted sabe que en este momento, este Congreso de la República, que verdaderamente es lamentable, yo creo, con el perdón de los diputados que ahí se salven, pero la mayor parte verdaderamente están llevando al país hacia una ruina absoluta, moral, económica, etcétera. Ahorita están buscando modificar la ley de las contrataciones, de las compras del Estado, pero en una forma que está retrocediendo en la transparencia. ¿Cómo le parece eso? Bueno, pues es un tema preocupante, y de hecho hace ya varios años yo hice una publicación en mis redes sociales sobre una propuesta que yo tenía para reducir el tema de la corrupción en las compras y en las contrataciones del Estado. Y era a través de herramientas modernas, el uso de la tecnología y una serie de elementos muy novedosos. Desafortunadamente no hubo mucho interés aquí en Guatemala por la propuesta, aunque, por ejemplo, me contactaron de la Universidad de Zúrich, que les llamaba muchísimo la atención la aplicación de esas tecnologías para el combate a la corrupción. Pero, insisto, el problema, aparte de las pérdidas económicas, es de que nos hace más vulnerables, pone en peligro la vida de las personas. Y tal vez un elemento que a mí me gusta destacar muchísimo es que es incompatible nuestros objetivos de desarrollo, nuestros objetivos de reducción de pobreza
Sí, nosotros no podemos considerar o tener una acción permanente en temas de gestión para la reducción de riesgos de desastres y considerando también ahora el tema del cambio climático. Porque imagínense que cada vez que suceden estas grandes inundaciones, cada vez que quedan las cosechas sumergidas en el agua, etcétera, pues se van a perder, se van a podrir y como usted dice, pues no ayuda para nada al desarrollo de las personas, a su economía, ni a su dignidad humana, pues y esto ha sido una constante. Por ejemplo, yo me recuerdo haber revisado dentro de las publicaciones que usted ha hecho, ingeniero, tocando el tema este sobre las compras, porque usted desarrolló un proyecto, un sistema en el cual se hacía usando el método de a ciegas, haciéndolo doble ciegas. ¿No nos puede ampliar un poquito básicamente cómo es el concepto este, verdad? Pues el concepto es muy sencillo y se utiliza mucho, por ejemplo, en la academia, cuando uno escribe un artículo científico y lo somete para revisión, uno lo somete de forma anónima para que quien lo revisa no está influenciado por el nombre del autor. Y al mismo tiempo, el que escribe el artículo no sabe quién es el que lo va a estar revisando. Pues ese mismo principio se aplicaría al tema de compras y contrataciones a través de herramientas tecnológicas que quien está calificando las ofertas no sabe de quién es la oferta y quien está haciendo la oferta no sabe ni quién la va a calificar ni para qué entidad o quién es el que está haciendo la compra. Entonces, esa información se maneja en forma confidencial en el sistema, pero después se hace público. Y para garantizar la transparencia, todo esto queda registrado en una cadena de bloques que utiliza una tecnología de encriptación de datos para evitar que se modifiquen o se alteren estos datos. Es decir, el registro queda en forma permanente y no puede ser alterado y es muy transparente porque cualquier persona posteriormente pues ya tiene el acceso para verificar todos los elementos de ese proceso. Entonces la idea es evitar ponernos de acuerdo a través de este sistema de doble ciego. Me parece interesantísimo, yo lo estuve revisando, lo estuve leyendo. ¿Esto fue presentado ante alguna autoridad, ante alguien que pudiera buscar implementarlo, ingeniero? ¿Hubo alguna recepción de parte de gobierno, por ejemplo, para poder implementarlo o no? No, yo solo lo publiqué en mi blog y lo publiqué en mis redes sociales. Y como le digo, los únicos que se interesaron fueron instituciones académicas del extranjero que están trabajando precisamente en aplicaciones de esta tecnología que se utiliza en algunos países escandinavos para garantizar la seguridad del registro de la propiedad, que es otra de las aplicaciones que tiene esta herramienta. Entonces, son tecnologías bien probadas, bien sólidas y que vendrían realmente a reducir. Yo creo que es imposible eliminar por completo la corrupción, pero sí vendría a reducirlo enormemente. Bueno, yo creo que sería fundamental porque como hemos venido señalando, a pesar de los miles de millones de quetzales en este caso que se han ido hacia esa aparente infraestructura, encontramos nosotros que realmente los resultados son muy pobres. Yo ejemplificaba ahí que el puente Belice en su oportunidad, cuando se construyó, el presidente Diego Fuentes lo inauguró, el costo de ese puente, de acuerdo a la referencia que encontré, era 1.5 millones de quetzales, obviamente, de aquella época. Aparentemente, el actual tiene un costo de 1.8 millardos, es decir, mire pues la tremenda diferencia. Sabemos que los costos han incrementado, sabemos que los valores han incrementado, pero realmente pareciera que el incremento es aún mucho mayor de lo que pudiera explicar un resultado positivo. Pues ese componente de corrupción que sigue estando tan claramente metido en todo esto. Ahora, la gestión de riesgo, ingeniero, porque obviamente Conred es una parte fundamental, es una coordinadora, como su nombre lo indica, pero ¿a quién coordina Conred o debería coordinar? Bueno, pues
como su nombre lo dice, y usted lo ha dicho, es una coordinadora y tiene un sistema que abarca a todas las instituciones del sector público, pero también le da participación a la iniciativa privada. Y un elemento muy, muy importante es el que se conoce como gobernanza. Tiene una fuerte participación de las propias comunidades, de los propios actores que están en las comunidades. Y obviamente hay una estructura formal que establece la ley. Y a mí me parece que la ley de Conred, cuando sale en el año 96, fue una ley muy visionaria, con un enfoque muy novedoso para esa época. Y me preocupa porque siento que estamos retrocediendo un poco en el tiempo. En Guatemala tradicionalmente se venían manejando los desastres desde el punto de vista de la respuesta a las emergencias y teníamos instituciones como un Comité Nacional de Emergencia o teníamos un terremoto y se creaba coyunturalmente un Comité Nacional de Reconstrucción. En el 96 se cambia ese enfoque y se reconoce que lo importante no es la respuesta, sino lo importante es, uno, la prevención y dos, luego, cuando hay que hacer una reconstrucción, que esa reconstrucción se haga con una transformación para evitar cometer los mismos errores que llevaron al desastre en el primer lugar. Entonces, la ley crea esta estructura donde le da mucha participación, por ejemplo, a los alcaldes. Los alcaldes por ley se convierten automáticamente en los presidentes de las coordinadoras municipales para reducción de desastres. Y hay que hacer énfasis en el tema o en el término reducción de desastres. No somos o no se creó una coordinadora de respuesta a desastres, sino se creó una de reducción de desastres. Y reducir los desastres implica precisamente la prevención, la mitigación, la preparación y luego una recuperación con transformación. Bueno, obviamente las comunidades, las municipalidades no pueden, digamos, eludir esas responsabilidades, ¿verdad, ingeniero? Porque pues es obviamente donde están sucediendo los mayores desastres, son los que son más vulnerables. Claro que el papel de coordinación es fundamental para que las acciones no sean simplemente aisladas, porque también cuando los alcaldes o no tienen una guía o no tienen un protocolo para seguir, pues podemos resultar en muchas acciones estériles, por así decirlo, sin mayores resultados, ¿verdad? Sí, exactamente. Ese es el énfasis que da la ley. Si uno lee las 7 finalidades que le asigna la ley a la CONRED, la primera es la de crear los mecanismos, los procedimientos y las normas para esta reducción de riesgos de desastres. Entonces, es fijar un marco para que todos trabajemos en la misma línea, pero con una guía muy concreta. Por ejemplo, las normas de reducción de desastres que vienen a fijar esos parámetros para el diseño de estructuras, para la calidad de los materiales de construcción y para los elementos de seguridad asociados con estos elementos. Y la otra finalidad, otra de las finalidades que están en la ley para Conred es luego que ya tenemos ese marco normativo, organizar y capacitar a todo el sistema para que se pueda aplicar efectivamente estas herramientas que se han ido desarrollando, que se desarrollan a nivel nacional, pero que tienen que ir siendo aplicadas en el territorio a nivel local, a nivel municipal. Obviamente los eventos de la naturaleza son cíclicos, se repiten cada invierno, cada año tenemos uno tras otro, tras otro. Este en particular se ha alargado bastante el invierno, aún se espera, aún se vienen otras tormentas, aparentemente las lluvias van a continuar, ingeniero. ¿Usted considera que el país hace esfuerzos reales para invertir en medidas de adaptación al cambio climático? ¿Ve usted inversiones fuertes en reforestación, conservación de suelos? Y esto a pesar de que todos los años perdemos más o menos 149 millones de toneladas métricas de suelo cultivable.
Desafortunadamente no miro que se esté realmente poniendo en práctica la política nacional que ya tenemos tanto en materia de reducción de riesgos de desastres como en materia de cambio climático, a pesar de que tenemos algunas herramientas que establece la ley. Por ejemplo, en la ley de Conred está la creación de un fondo permanente para la reducción de riesgos de desastres. Desafortunadamente, ese fondo nunca es capitalizado, nunca ha sido capitalizado para lo que son proyectos de prevención, de mitigación de riesgos de desastres, y se ha utilizado tradicionalmente solo como un fondo de emergencia que no es su verdadera naturaleza. Más allá de eso, los presidentes de toda la región centroamericana dieron un mandato a los ministros de Finanzas de que crearan el FOSEGIR, el Fondo Centroamericano para Gestión Integral de Reducción de Riesgos de Desastres, y desafortunadamente eso tampoco se llevó a cabo. Entonces están los mandatos, están las leyes, pero no ha habido una voluntad política para implementarlas, a pesar de que está plenamente demostrado que la inversión en prevención salva vidas y ahorra muchísimas cantidades de dinero. Y obviamente es un prerequisito, como digo yo, para que podamos alcanzar nuestros objetivos de desarrollo y nuestros objetivos de reducción de la pobreza. Muchísimas gracias, ingeniero. Estamos llegando ya cerca del momento en que tenemos que concluir esta entrevista. Siempre nos gusta dejar conclusiones específicas para nuestra audiencia. ¿Qué conclusión o recomendación específica en 2 minutos usted quisiera dejarle a las gentes que hoy escuchan Acción Positiva y a los gobernantes? Bueno, pues claro, yo creo que es importante cambiar ya la mentalidad de ver a los desastres como el resultado de la naturaleza, sino comprender que los desastres se dan por nuestra vulnerabilidad y la vulnerabilidad la generamos los seres humanos. Tiene que ser una política nacional transversal del Estado de Guatemala el amarrar el tema de desarrollo, de reducción de pobreza con el tema de cambio climático y el tema de reducción de riesgos de desastres. Y esa va a ser la única manera en la cual Guatemala va a poder salir adelante. Y ese trabajo nos corresponde a todos, desde el presidente de la República hasta cada uno de nosotros en forma individual. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente creo que lo que usted dice es el camino que hay que seguir. Yo solamente me permitiría agregar algo que siempre decimos acá en Acción Positiva. Tenemos que ponerle un alto a la corrupción, porque la corrupción mata mucho más que la naturaleza. Ingeniero, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Esperamos pues de que esta temporada de eventos que están golpeando tanto a nuestro país vaya ya terminando y obviamente esperamos que logremos tener medidas mejores para evitar que en el futuro nos golpeen con tanta fuerza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en Acción Positiva y nos vemos la próxima semana con más temas de interés nacional. Muchas gracias.